Ahora sí. Buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente para mí es un placer poder hablar de Cristo. Primeramente, les envío un saludo a mis amigos conocidos, no conocidos, y espero que la palabra hoy sea de bendición, especialmente de edificación. Hoy venimos bajo un tema que por favor no se lo pierdan, porque yo creo que el Señor va a hablar hoy a tu corazón. Mire, yo le doy gracias a Dios por las personas que escuchan estas palabras. ¿Saben por qué? Porque somos bienaventurados. Como vemos y como sabemos, hay muchas personas que hoy en día, mis queridos hermanos, hacen eh, caso omiso. Bueno, Dios está hablando, por todas partes Dios habla y muchas personas, bueno, de alguna u otra manera le hacen así un clic. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no pasa nada. La realidad, mis hermanos, es que estamos en unos tiempos críticos. Hoy supuestamente se espera un eclipse solar, pero bueno, mis queridos hermanos, los que esperamos en el Señor y tenemos nuestra confianza en Él, en nada tememos. Así que mis queridos hermanos, hoy venimos bajo un tema muy importante. Por favor, espero que lo reciban en su corazón y lo atesoren, porque yo creo que Dios hoy viene a hablar a tu vida. Lo creo, lo aseguro, lo atesoro. Papi me inquietó aquí y estoy muy contento por hablar sobre, por hablar de un gigante de la fe y por el cual empezó la fe según lo describe la Biblia. Entonces, mis queridos amigos, vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo, que sea Él tomando el control de todo lo que se vaya a hablar, que es todo lo que se vaya a decir, porque como bien sabemos, este libro es un libro hermoso, un libro profético. Mírenlo, aquí está. Solo Biblia, siempre Biblia. Entonces, amados amigos, invitamos al Espíritu Santo en este espacio, en este hermoso momento. Espíritu de Dios, mira a tu pueblo, son tus personas. Que seas tú impartiendo, Señor, y yo sé que tú le vas a hablar a alguien. Por favor, atesoren la palabra, amigos míos, en su corazón y especialmente en su mente. Denle en su mente, en primer lugar, al Señor Jesucristo, quien murió por ti y por mí para el perdón de los pecados. El Cristo es la vida, es el camino y es la verdad, es el camino y es la vida. No siendo, mis queridos hermanos, más, hoy venimos bajo el tema, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Wow, de verdad que el nombre, empezando por el nombre, wow, ya se siente la presencia del Espíritu Santo, porque Él está buscando a sus santos todos los días incansablemente. Entonces, mis queridos amigos, como siempre hablamos por la Biblia, yo quiero que nos vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mis estimados amigos, wow, cuando yo leía este libro, yo digo, wow, este gigante de la fe, este padre Abraham de nosotros, todo comenzó por él. Obviamente entendemos que desde el Génesis, obviamente empezó por nuestro padre Adán, por nuestra madre Eva. Pero, mis queridos amigos, Adán es descendiente de Eva. Pero a Abraham en la Biblia se le conoce como el padre de la fe. ¿Tú sabes qué significa padre? Hermano mío, eso lo podríamos llamar hoy día ¿cómo le podemos decir? El padre, el inicio. Ya, o sea que Abraham fue el primer hombre hablando en la Biblia carnalmente, no hablando de los perfectos, hablando carnalmente, de los que, bueno, uno de los primeros de los que Dios se le reveló y les habló audiblemente, y desde ahí comenzó el transcurso de la promesa del pueblo judío. Y entre esa misma promesa caímos nosotros, porque cuando Abraham recibió la promesa, no estaba en la circuncisión, o sea que Abraham todavía no le habían circuncidado. Pero después el Señor circuncida, le da
le da como sello la circuncisión a Abraham, porque ese era el pacto, el nuevo pacto que venía hacia su pueblo, ese era el sello. Entonces, mis queridos amigos, wow, vamos a entrar en materia y para nosotros entender este texto, bueno, tenemos que hacer una pregunta según el título de esta prédica. Y esa pregunta es, ¿por qué las personas solo quedan con el llamado y no terminan siendo escogidas? Mis hermanos, esta es una pregunta que es una realidad, vuelvo y la hago. ¿Por qué las personas quedan con el llamado y no terminan siendo escogidas? Mis queridos hermanos, sabemos que a Abraham, Dios le hizo una promesa. Dios escogió a Abraham, no Abraham escogió a Dios, Dios escogió a Abraham, pero Abraham le creyó. Todo empieza siempre por una revelación. Dios no te muestra el camino, aunque Él es el camino, por eso no te muestra el camino, pero miren que Dios le dio una promesa a Abraham si nos vamos quiero que nos vamos al libro de Génesis para que la gente entienda un poquito de dónde proviene esto. Vamos a irnos al libro de Génesis desde el capítulo 12. Y miren lo que dice, capítulo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Miren, Jehová le habló a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y le prometió Jehová una tierra nueva. Y wow, esto es hermoso porque Abraham le creyó a Dios. Miren, Abraham dejó su casa, su comodidad, Abraham dejó a su padre, dejó su tierra, Abraham dejó todo, simplemente creyó a Jehová. Por eso le llamamos el padre de la fe. No había nadie con la fe de Abraham, mis queridos amigos. Entonces, mis queridos amigos, ya entendiendo de dónde viene el título y por qué viene el título, yo quiero que resolvamos esta pregunta. La pregunta de por qué las personas solo quedan con el llamado y no terminan siendo escogidas. Para entrar ahí en materia, me gustaría que, bueno, resolviéramos esta pregunta porque vamos a resaltar dos puntos, los cuales Abraham venció. No crean que Abraham solo creyó, a Abraham le tocó vencer dos puntos que son los que Jehová hoy quiere traer a tu vida para que tú los atesores y los guardes y seas un imitador de Abraham en fe para que todo lo que Jehová te dijo o te ha prometido se cumpla en tu vida. Ahora, ¿cuáles son estos dos puntos? Según nosotros analizando el texto de Romanos 4, versículo 19, el primer punto que Abraham venció fue, hay dos puntos, pero los dos que Abraham venció fue la debilidad en la fe. Número uno, Abraham venció la debilidad. Número dos, Abraham venció la duda. Ahora, ¿por qué Abraham venció estos dos puntos? Imagínense que cuando Dios le prometió a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela, porque él iba a dar una nueva tierra, y a Abraham se le hubiera sembrado una debilidad, y luego esa debilidad lo hubiera llevado a una duda. Abraham no hubiera salido de su tierra porque Abraham hubiera dicho, bueno, pero Dios, ¿yo cómo me voy a ir a un lugar que yo no conozco, que yo voy a dejar mis cosas? Tú no me estás mostrando ni el camino, tú solo me estás diciendo, agarra tus cosas y vete. Mis queridos hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia acerca de la fe? Mire, los que nos acercamos a Dios, si no lo recibimos por fe, hermano mío, no vamos a poder recibir la salvación. O sea, la fe, mi querido hermano, es lo que te va a justificar delante de Dios. Ahora, hay dos componentes que el enemigo, sabemos que Satanás se mueve mucho en los sentidos. ¿Qué son los sentidos? La vista, la boca, los oídos, el olfato, la mente. Hay muchos sentidos, los cuales Satanás ahí es donde divergiza. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que Abraham fuera sido un hombre débil en ese momento. Abraham no hubiera salido. Ahora, donde Abraham le hubiera entrado la duda, Abraham no hubiera salido tampoco de su tierra. Y esto es lo que está pasando hoy día, mis queridos hermanos, porque Dios
te está dando promesas, te ha dado promesas. Hay ministros, hay evangelistas, pastores, hay personas que Dios simplemente utiliza a un profeta y le dice, mira, Dios tiene algo contigo, Dios te da un ministerio, Dios esto, lo otro. Algunos lo creen al principio, pero otros desde el principio lo rechazan. Pero algunos lo creen, pero ¿qué pasa? Se debilitan en el camino. Ahora, vamos a darle una breve definición de lo que es la debilidad y lo que es la duda para que la gente entre un poquito en el contexto. ¿Ok? Entonces, qué significa debilidad? Miren lo que significa debilidad. Falta de vigor o fuerza física. Imagínense, falta de vigor o fuerza física. Mis hermanos, sabemos que una persona físicamente débil o una persona con su vigor muy bajo, es difícil que se mueva, es difícil que se ponga en movimiento, es una persona que está vulnerable. Ahora, gloria a Dios por nuestro padre Abraham, que este hombre, Dios antes de llamarlo, él ya lo conocía porque Dios nos conoce. Pero este hombre escuchó, pero accionó, entró en movimiento, no preguntó nada, no cuestionó, no dudó, simplemente se fue. Ahora, mis queridos hermanos, partiendo de ahí, cuando nos vamos al capítulo 4 de Romanos, versículo 19, cuando nos vamos al capítulo 4 del versículo 19 de Romanos, nos encontramos una parte en la que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Wow, mis queridos amigos, imagínense que a Abraham Dios le dio la promesa, no solo le dio la promesa a la tierra, sino que también le dio la promesa de padre de multitudes. Imagínense que Abraham tenía una esposa, pero esta esposa de Abraham tenía una dificultad, era estéril. O sea, Dios le está diciendo, tú eres padre de multitudes, o sea, tú eres padre de muchas personas, pero hermano, tú tienes que estar fuerte, así como te di la explicación ahora de lo que es la debilidad. Tú tienes que estar fuerte, tú tienes que estar bien vigoroso para tú entender esto y decir, wow, o sea, tengo una esposa que aparte de que me están enviando a que salga de mi tierra, a de que crea que me van a dar una tierra, luego tengo una esposa que es estéril y yo ya soy una persona ya de edad avanzada. Se cree que cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, se cree que pasaron 25 años para que esta promesa se cumpliera. Pero fíjese cuando se cumple la promesa del primer hijo que se llama Isaac. Dice que ya estaba Abraham de casi 100 años. Tenía Abraham casi 100 años, mis queridos hermanos. Tenía Abraham casi 100 años cuando se cumple esta promesa. Y luego, no solo eso, para rematar, tenía una esposa estéril. Sara no, hermano, mire, la matriz de Sara era estéril. Pero, mis queridos amigos, vamos a dejarlo ahí porque más abajo te voy a dar cuál era la clave para Abraham mantenerse en esta fe. Ahora, ¿qué significa la duda? La duda, mis queridos hermanos, es la suspensión o indeterminación. Suspensión o indeterminación, es decir, Dios te da la promesa, pero si la duda entra dentro de ti, tú lo que haces es una suspensión a la promesa que Dios te está dando. Tú lo que estás indeterminando lo que Dios te está diciendo. Y ahí ya empiezas mal. Jamás se va a cumplir tu promesa así. Ahora, también la duda trae dos incisos. Uno de esos es la cuestión y otro es el interrogante. Hay personas que Dios les ha dado promesa, les ha dado muchas, lo quiere bendecir, les quiere dar muchas cosas y ellos lo primero que hacen es cuestionar. ¿Yo? ¿Cuándo? Pero mírenme, a mí yo no tengo nada y me están hablando de, o sea, yo no tengo ni universidad y me están hablando de reino. O sea, yo no tengo ni trabajo y me están hablando de trabajo. Hermano, usted lo que están es loco. ¿Sí me entiende? Ahí lo que empezó fue, ahí entró la duda en esa persona y esa duda lo llevó a la incredulidad.
Y esa incredulidad lo llevó a una suspensión de la promesa de Dios. Pero te tengo una sorpresa. Solo dice que llegó hasta una suspensión, o sea que puede continuar esa promesa. Todo depende de ti. Ahora, eh, cuando tú entras en el cuestionamiento y tú entras en esa suspensión, esto lo que genera eso lo que genera en tu vida es miedo, inseguridad, muchas cosas, pero esto tiene un antónimo. ¿Y sabes cuál es el antónimo de la cuestión o el interrogante? Ese antónimo es la certeza y seguridad. O sea, mi querido hermano, que tú antes de que venga el cuestionamiento o lo interrogante, tú llénate de la certeza de lo que Dios te está diciendo y ten esa plena confianza y esa plena seguridad de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero espérate, porque ya te voy a dar la clave de Abraham. No quiero soltarte esa clave tan rápido. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero que vámonos al libro de, porque te quiero explicar una de las causas de la, te quiero explicar una de las causas de la, te quiero explicar una de las causas de la duda bíblica. Te quiero mostrar otro pasaje bíblico para que tú veas eh, que han habido hombres que Dios escogió y que hoy día están impresos en este libro, que también dudaron, pero ellos lo único que cuando dudaron lo que hicieron fue que suspendieron la promesa, ¿sí me entiendes? Entonces, te lo quiero mostrar por la Biblia para que tú entiendas y vuelvas y quites esa suspensión, ese velo que no te ha dejado caminar hacia la promesa que Dios te ha dado. Ahora, quiero que nos vamos al libro de Mateo, San Mateo, capítulo 14, versículo 31. Siempre leemos la palabra en el nombre del Padre. Vámonos del 30 al 31. Siempre leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Miren lo que Jesús le menciona. Primero le menciona la fe, pero luego le dice: ¿por qué dudaste? Mis queridos amigos, Jesús primero le menciona a Pedro. Vemos a Pedro. Por eso te dije que te iba a mencionar hombres que sí llegaron al cumplimiento que Dios tenía en la vida de ellos, pero ellos pasaron por este momento. Ellos también en muchas ocasiones suspendieron el plan y el propósito que Dios había dado en ellos, pero ellos aún así se levantaron, se sacudieron y continuaron. Mire, el maestro Jesús les dice: Pedro, hombre de poca fe, pero luego le dice: ¿por qué dudaste? Estoy diciendo que aquí hay dos componentes: poca fe y duda. Cuando tú tienes poca fe y ¿qué es lo que trae la poca fe? La poca fe lo que trae es duda a ti, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, diciéndote aquí, esto es lo que pasa, pero vemos que en el verso 30 Jesús dice que Pedro, al ver la tormenta, Pedro, al ver la dificultad, el obstáculo, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Cada vez que Dios te llama a ti, te da un plan, Dios sabe que va a haber un camino, pero si Él te muestra el camino, lo que va a pasar es de que tú vas a ver la realidad del camino y tú te vas a echar para atrás. Por eso, Él solo te da la visión del futuro. Por eso este libro es profético. ¿Sí me entiende? Este libro es profético que ha venido de tiempo en tiempo, pero Dios no ha revelado lo que en realidad Dios no mostró nunca todo lo que íbamos a vivir realmente. Solo nos muestra del futuro lo que viene, ciertas cosas, y ciertas cosas Jesús nos explica. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque una persona llamada o una persona con promesa, Dios sabe que en el camino siempre van a haber obstáculos, es normal. Si a ti te hablan de un evangelio que no va a haber problema, hermano, te están engañando. ¿Sí me entiende? Pero, ¿qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo bonito de esto? Aquí lo que nosotros tenemos que enfatizar: ¿quién es que nos está dando la promesa? ¿Si Dios o el hombre? Ahora bien, habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa con las personas, con los hombres llamados de Dios? Les pasa como Pedro, o en muchas ocasiones nos pasa como Pedro. ¿Sí me entiende? Tenemos la promesa, pero ¿qué pasa? En el transcurso
hacia ese cumplimiento en el transcurso de la transformación para llegar a la promesa, se vienen las tormentas, la cual vio Pedro y la cual cegó su fe, la cual se la debilitó y lo entró en la duda. Por eso, cuando se vienen las tormentas, por lo menos tú, si eres un pastor, evangelista, ministro, tú estás en la iglesia, estás en un concilio, no sé, en un ministerio. ¿Y qué pasa? Hay una palabra de Dios en tu vida, pero en el mismo ministerio van a ver obstáculos, van a ver gente que se le va a levantar en contra de ti. Y esto lo vivió Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto y tú ves que las cosas no se te dan porque sientes que la marea está como la que tuvo Pedro, ahí es que tú te hundes y tú dices, wow, empieza la duda a confundirte y te trae la duda y trae el primo del miedo. Y ahí tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano, nada, esto es muy difícil, eso es mentira lo que dijeron esos falsos profetas. Empieza tú hasta llamar falsos profetas a los verdaderos profetas. Entonces, mis queridos hermanos, partiendo de aquí, ya habiendo leído Mateo 14, 30, 31, mire, te quiero decir algo, amigo o amiga. Mira, Abraham tenía un secreto que lo mantenía con esperanza de lo que Dios había prometido. Dios, y escucha, y Dios quiere que tú hoy escuches porque Él quiere que tú te levantes y vuelvas a tomar la promesa que Él te entregó. Yo no sé cuál sea tu promesa. Puede que sea una casa, amigo. Puede ser que sea una esposa o un esposo. Puede ser que la promesa que Dios te ha dado a ti sea un ministerio, sea una carrera universitaria, sea un milagro en tu salud, sea un empleo, no sé, sea un ministerio, sea tener hijos, sea, no sé. Lo único que yo sé es que Dios no promete como los hombres prometen. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que tú le des el paso a Él y que tú confíes en Él, pero escucha, depende de ti que todo lo que Él dijo se cumpla. Depende de ti que todo lo que Dios dijo se cumpla, pero, por eso tú estás mirando este video hasta este momento, porque a ti es que Dios hoy quiso hablar. Atesora esta palabra y guárdala en tu corazón. Dios hoy te quiso hablar para que quites ese suspenso, esa suspensión que tú le hiciste a la promesa. Mira, la promesa de Dios, de lo que Él sale de su boca, por honor a Él mismo. Él, mira, como Él no haya en quien jurar, Él jura en Él hacia Él mismo. Y Él dice, yo te voy a dar lo que te digo, pero tú tienes que moverte por fe, porque el cristiano, la vida del cristiano, del creyente, es una vida movida por fe. El cristiano no se mueve por sentimiento, no se mueve por situación. El cristiano se mueve por la fe. Y esa fue la herencia que nos dejó nuestro padre Abraham. Ahora, mi querido amigo, te voy a dar la clave, la cual sostuvo Abraham. Y esa clave fue la que lo llevó a la promesa del cumplimiento de ser padre de multitudes. Mira lo que Dios le prometió a Abraham. Pero, ¿sabes qué? No creas que Abraham en el camino no tuvo obstáculos. Dios le dio la promesa a Abraham y Abraham se llevó a su primo, a su sobrino. ¿Sí me entiendes? Se lleva a un sobrino al cual Dios no le habló. Amigo, mira, ministro, evangelista, lo que tú seas, y no cristiano también, lo que tú seas. Cuando Dios te dé una promesa a ti, tú no pegues a nadie que Él no te ha dicho que lo pegues, porque lo más fijo que va a pasar es que esa persona que tú te estás llevando está desalineada y esa persona va a alterar tu propósito. ¿Sí me entiendes? Porque esa persona es presa fácil de Satanás. Quizás tú tienes tu fe fuerte, pero como pegas a otro a esa promesa lo que haces es alterarla. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa? Abraham se llevó a su sobrino Lot y hubo problemas. Abraham era un hombre muy próspero. Por eso yo no creo en eso de que cristianos que me dicen que un cristiano tiene que estar enfermo o estar en miseria, cuando nosotros tenemos un Dios que es el dueño de todo. Dios da la prosperidad también a sus hijos, ¿ya? Pero lo primero que Dios quiere es agarrar tu corazón y llenarte de la fe, llenarte de esa fe en Él, creer en Cristo Jesús. Pero mira, Abraham se llevó a su sobrino y este sobrino no estaba en la promesa de Abraham.
Pero ¿sabe qué pasa? Abraham empezó a tener inconvenientes y la voz de Dios cesó. La voz de Dios cesó en Abraham porque Abraham tenía en su promesa, tenía una persona que no tenía nada que ver con esa promesa. Pero ¿qué pasa? Hubo un problema entre el rebaño de Abraham y entre el rebaño de Lot. Y Abraham, gracias a Dios, discernió en el espíritu de que él tenía que apartarse de Lot porque el estar junto con Lot le generaba un problema. ¿Sí me entiende? Le generaba un problema. Entonces empezaron a pelear entre los siervos de Lot contra los siervos de Abraham. Y Abraham dijo, ¿sabes qué, sobrino? Escoge la tierra que tú quieras. Si tú te mueves a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas al frente, yo me voy hacia atrás. Pero tú y yo no podemos estar más juntos. Y dice la escritura que cuando Lot partió de Abraham, dice la escritura que Lot escogió la mejor tierra. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a escoger siempre la persona que está desalineada de las cosas de Dios. Siempre se van a ir por lo más bonito, por lo más deslumbrante. Y la Biblia dice que entremos por el camino angosto, o sea, por el camino estrecho y no por el camino ancho, porque por el camino ancho, por ahí entran y caen miles y miles a diario. ¿Sí me entiendes? Entonces, mire, ahí vemos una definición de una persona desalineada en las cosas de Dios. Lot escoge la mejor tierra y sabe a dónde fue a parar Lot, a Sodoma. Y ustedes ya saben lo que pasó con Sodoma. ¿Sí me entienden? Pero ¿saben qué? Abraham se quedó en la tierra infértil, en la tierra en donde realmente se cree que no se producía nada. Pero, el problema de Abraham y digámoslo, la diferencia entre Abraham y Lot era que Abraham tenía la presencia. O sea que cuando tú tienes la presencia, tú tienes el favor de Dios. Y así la tierra se vea fea, así la tierra no se vea que produzca. Por solo tú llevar la gracia y la presencia de Dios, en donde tú vayas todo va a florecer, todo va a surgir. En donde no hay nada se va a crear de la nada. ¿Sí me entienden? Pero vemos a un Lot que anda por vista. Vemos a un Lot que anda por vista. ¿Sí me entiende? Y siempre el que anda por vista, mi querido amigo, siempre se va a ir por lo más bonito. Ahora, mi querido hermano, yo diciéndote esto, puedo concluir de que lo más importante, siempre lo más bonito es creerle a Dios, porque te lo aseguro que si nosotros siendo padres malos damos, en vez de darle piedra a los hijos, les damos peces. Imagínate ahora a Dios que es un Dios bueno. Mira, quizás el momento de tu tribulación sea por un breve momento, pero te lo aseguro que el gozo va a ser más grande que el momento de dificultad. Pon la mirada en el Señor, pon la mirada en Jesús, pon la mirada en el Espíritu Santo y vas a ver que Dios va a traer aguas tranquilas a tu vida. Entonces, mis queridos hermanos, te voy a dar la promesa para que veas cómo Dios es tan bueno, pero para que veas cómo un hombre lleno de fe, aunque tenga el cuerpo muerto, fíjate todo lo que puede hacer. Mira, ahora bien, el secreto de Abraham era este. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjate. O sea que darle gloria a Dios es la que fortalece tu fe. Es la que no te deja caer en la debilidad, no te deja caer en la incredulidad. Pero fíjate, en la incredulidad, pero fíjate que Abraham le añadió esto. Abraham Abraham le dio gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso. O sea, Abraham no solo se fortaleció en la fe en Dios, sino que también le añadió y creyó plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, Abraham sabía, si el que creó los cielos y la tierra me está hablando a mí me está hablando a mí de algo nuevo de padre, pues yo lo creo. A pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que ya Sara estaba vieja, a pesar de que Abraham ya tenía 99 años, Abraham creyó. Por eso Abraham se le atribuye como el padre de la fe. Así que, mis queridos amigos, quería compartirte esta palabra para que en tu vida, mi querido amigo, para que en tu vida no solo quede el llamado, sino que también venga el llamado, pero también seas elegible. Sí, porque si tú no te mueves, si tú no se mueves como se movió Abraham,
tú no puedes ser elegible. Ya solo te vas a quedar con la promesa. Yo he oído muchas personas y muchas he oído, es que yo soy profeta, pero también he oído a otros que dicen, es que yo era profeta, es que yo esto, es que yo tuve un llamado, es que me enfrié. Es que lo que pasa es que en el camino se vino la tormenta, se vino la marea y dentro la debilidad, y esa debilidad lo llevó a la duda, y esa duda lo llevó a qué? Esa duda lo llevó a mi hermano a un desastre. Ya le pasó lo mismo que a, a Pedro en aquel momento, cuando puso la mirada en la tormenta. Pedro se empezó a hundir. Pero por eso Jehová hoy trajo esta palabra, para que tú no caigas en eso y para que tú te fortalezcas. ¿Sabes en qué? ¿Cómo te vas a fortalecer tú? Ya te lo dije. Dios te va a devolver toda, te va a volver esa promesa, pero tú te tienes que fortalecer en la fe, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Pero tienes que estar plenamente convencido de que Él es poderoso y que no hay nada imposible para Él. Así que, mi querido hermano, para mí fue un placer, un orgullo haberte compartido esta palabra. Me siento gozoso. Espero que la recibas en tu corazón y no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra. ¿Sí me entiende? Pero también movámonos en fe para que por medio de esa fe en Jesucristo seamos justificados. Abraham por la fe fue justificado. Solo por la fe, por nada más. Se hizo padre de multitudes. Y ya vemos en la historia, en la parábola de Lázaro el rico, fíjese que si es real de que él se hizo padre de multitudes, porque dice la escritura que Lázaro el pobre fue al seno de Abraham, y el rico pues obviamente fue al infierno. Hay dos caminos, tú eliges. Así que, mi hermano Shalom Obrajo, y que la paz del Eterno sea contigo. Solo déjame hacer una oración cortita y que el Espíritu sea quien hable a tu corazón, a tu mente. Así que, mi hermano, pon la mirada no en la tormenta, sino en la promesa. Pon tu mirada en Dios, en Jesucristo, tu mirada en el Espíritu Santo, y vas a ganar, vas a llegar a lo que Dios dijo. A Abraham le tocó esperar 25 años para ver su promesa cumplida, pero imagínate, cuando Abraham llegó a los 99 años, Jehová le dio la promesa, pero además de eso, Abraham tenía un complejo físico.